Nuestro corazón anhela todo el tiempo experimentar, vivir momentos de alegría, de felicidad. Todos nuestros deseos están dirigidos, y podemos señalarlo así, por el estado de nuestro corazón, en cómo nos encontramos en nuestra alma. Ya sea de caída o de redención en Cristo, de una forma u otra, esperamos que aquello que es un simple deseo en nuestra alma, un deseo de nuestro corazón, se haga una realidad. Hoy, mis hermanos, estaremos echando una mirada a una oración dirigida a Dios que hace Salomón, en la que deja ver el anhelo de su corazón. Por ello le invito a que vaya hasta Primera de Reyes, capítulo 3, y que leamos la porción comprendida entre el versículo 3 hasta el versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pídele lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El Señor añada bendición a su palabra. He puesto como título de este sermón la oración de Salomón. Y en este momento específico de la historia de quien ha pasado a ser considerado uno de los hombres más sabios en este mundo después de nuestro Señor Jesucristo, si por un momento analizamos el contexto bíblico de este momento tan impactante y por las implicaciones que traería no solamente para la vida de Salomón, sino para toda la posteridad del pueblo de Jerusalén, es importante que reconozcamos que este tiempo en particular se da después de la muerte del rey David. Y estas son las últimas, digamos, de alguna manera la manifestación de lo que serían las últimas palabras de David a su hijo Salomón. Vamos a ver en este texto que acabamos de leer cómo se cristaliza un consejo que David le da a su hijo. Se trata de una oración que declara Salomón a nuestro Dios en un momento específico, pero que esta oración brota de su corazón en respuesta a seguir el consejo de su padre. Yo quiero que meditemos en esta mañana en esta oración en particular, esperando que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestros corazones
y que pueda darnos el entendimiento con el propósito de que nuestra alma entienda que Dios en realidad es aquello que más debe anhelar nuestro corazón. David había muerto para este tiempo y eso está registrado en el capítulo anterior al que acabamos de leer. Y yo quiero que recordemos esas últimas palabras de David a Salomón, que son en esencia grandes directrices para que Salomón guardase su vida y que cuando llegase este momento en particular pudiera este hombre sacar de este consejo de su padre todo lo necesario para poder darle una respuesta a nuestro buen Dios. Veamos entonces las palabras de David al rey Salomón, quien en ese momento era su hijo y se dio un momento antes de la muerte de él. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. No hay mayor instrucción o consejo que pueda darle un padre a su hijo que este que acabamos de leer. David invita a su hijo a que se esfuerce, como aquellas palabras que escuchó Josué y que debemos nosotros también recordar, las palabras de Dios a Josué cuando entregaba también su obra, su obrar Moisés, y él debía entonces seguir adelante siguiendo el legado precisamente de Moisés. Dios le dice a Josué estas palabras, David se la dice también entonces a Salomón: esfuérzate. Le dice a Salomón que se esfuerce y que esto lo haga en 3 áreas específicas. Él dice que debe esforzarse y todas ellas, estas 3 áreas, guardan relación con la palabra de Dios. David sabía muy bien que era lo más necesario para su hijo Salomón al momento de gobernar y que debía vivir su vida esforzándose en la palabra. Que no había algo en lo que debía esforzarse más que todo lo demás, las riquezas, la gloria y que todo aquello que pudiese venir como consecuencia de su reinado, en realidad era una mera añadidura que él debía esforzarse primeramente en la palabra. Por eso le dice, esfuérzate en observar los estatutos. Por lo tanto, le está invitando David a que él debe estar expuesto a la lectura de la palabra, a observar, escuchar, conocer la sagrada voluntad de Dios. Es el consejo de un padre a su hijo cuando sabe que ya no va a estar más con él, que no le acompañará más. Observa los estatutos del Señor. Pero también le dice que se esfuerce a guardar los preceptos. Y cuando hace énfasis en guardar, está diciendo que aquello que debe ser estudiado también debe ser atesorado en el corazón, debe ser amado. Lo leído, lo estudiado, lo comprendido debe ser amado. Y por último, David le aconseja a Salomón que se esfuerce en andar en los caminos del Señor. Por lo tanto, le llama a esforzarse en observar, conocer, en guardar, amar, y también en andar, en poner por obra aquello que atesora su corazón, que proviene de la palabra, leer, amar y obedecer lo leído. Por ello decía hace un momento que no hay mayor consejo que un padre pueda darle a un hijo que centre su vida en esto, en leer, amar y obedecer la palabra de Dios. Son las palabras del testamento de David dirigido a Salomón. Yo estoy seguro que si nosotros hacemos esto como padre, nuestra tarea habrá sido fructífera. Pero estoy seguro que si capacitamos, adiestramos, enseñamos a nuestros hijos en otras áreas distintas a esta, habremos fracasado como padres. Porque estaremos simplemente dando herramientas a nuestros hijos para que vivan a espaldas de Dios.
Estas palabras de David estarían en el corazón de su hijo Salomón y serían el instrumento para que en su vida él la utilice para dar respuesta a la petición que Dios hace en este momento específico y que será el objeto de estudio de este sermón. Así que nuestro texto inicia reconociendo algo. Primera de Reyes 3:3 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Qué buen comienzo entonces es el versículo 3 para describir la vida de Salomón. Después de pasar de un hermoso y glorioso consejo, nos habla entonces el texto diciendo que Salomón en efecto andaba en estos estatutos, amaba al Señor. No pensemos que ese famoso ofrecimiento de Dios a Salomón que ha pasado a la historia, en el momento en el que Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, no pensemos que ese ofrecimiento que le hace Dios a Salomón se da en el contexto de la mundanalidad de Salomón, que vendrá más adelante. El ofrecimiento de Dios se da dentro de este contexto. El momento en el que Salomón más estaba en consagración con Dios, en una vida de piedad. Dice el texto, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. A nuestro buen Dios, él estaba dedicado en escuchar su palabra, leer, atesorarla y ponerla en práctica. La vida de Salomón hasta este momento era una vida ideal en cuanto a piedad. Dice el texto, el versículo 4, iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Algunos consideran que Dios ofrece bendiciones, pero que éstas se darán sin importar nuestro estado espiritual. Algunos afirman que Dios se complace en dar, pero no es un Dios que exige ni espera nada de nadie. Que como creyentes podemos vivir nuestra vida dedicada al pecado y aún así Dios estará detrás de nosotros diciendo, ¿qué quieres que yo te lo voy a dar? Pero esta invitación de Dios, este ofrecimiento de Dios a la vida de Salomón se da en el contexto de una vida piadosa. Una vida dedicada a la adoración. Y en realidad es triste ver cómo algunos esperan de Dios que vaya hasta el lugar en donde ellos se encuentran alimentando el pecado y que Dios irrumpa ese momento en el cual se complacen solo en los placeres de este mundo y que Dios venga a ofrecerle algo que de alguna manera satisfaga más a aquellos que están buscando en el mundo. Que Dios convenza con ofrecimientos para que ellos se dediquen a ser piadosos y obedecerle. Tal cosa, mi hermano, no aparece en la Escritura y no podemos esperar de Dios que como Padre venga a nosotros siendo hijos rebeldes, dándonos recompensa cuando en realidad no la merecemos. Ofreciendo bendición cuando en realidad lo único que merecemos es castigo y disciplina. Salomón estaba en lo más alto de su vida piadosa, en obediencia, en la búsqueda de Dios, en una total consagración. Y esos son los estados en los que debemos estar o procurar estar siempre. Los ojos de nuestro Padre Celestial no se complacen en los hijos rebeldes. En eso se distancia mucho Dios de los padres terrenales. Él no será manipulado. Él sabrá qué hacer en todo momento y un hijo desobediente no debe ser premiado. Hijos necios deben ser disciplinados. En este momento entonces Salomón se encuentra en una vida de piedad.
Recordemos que la dotación y capacitación por parte del Espíritu Santo a la iglesia primitiva para ser testigo hasta lo último de la tierra no se dio cuando los discípulos del Señor y aquellos que eran creyentes en su momento se encontraban en sus casas, cada uno dedicándose a sus asuntos, aquellos del mundo. La Biblia y el libro de Hechos nos recuerda que se encontraban unánimes orando, que estaban acrecentando su vida de piedad, y es allí donde vino el Espíritu capacitando a la iglesia primitiva. Esto nos recuerda una y otra vez que el estado en el que debemos estar como iglesia es esa de total consagración, si esperamos que el Señor en su gracia extienda su bondad sobre nosotros. Pero no nos engañemos pensando que siendo rebelde, aún así el Señor estará complacido en nosotros y extenderá su mano de misericordia y bendición a nosotros. Algunos aman la mano bondadosa de Dios, la mano de bendición de Dios, pero esperan que esa mano se extienda siempre, aun cuando están siendo rebeldes. Y algo que debemos recordar una y otra vez, mis hermanos, es que amar las bendiciones de Dios y no amarlo a Él es amor de prostituta. Y no podemos como pueblo acercarnos a Él pensando que podemos amar lo que Él da sin amarlo a Él. Este es el pecado tan grave del pueblo de Jerusalén. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5. En este contexto de vida de piedad dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Muchos, podemos decirlo de verdad, hoy aseguran que estas palabras que Dios le dijo a Salomón se lo está diciendo a ellos. Muchos son los que se congregan a decir que Dios está repitiendo una y otra vez a todos los hombres: pide lo que quieras que yo te lo voy a dar. Como si Dios estuviese interesado en cumplir los deseos de todos los hombres sin importar cómo vivan. Que Dios quiere complacer a los hombres en sus peticiones. De allí el que nosotros veamos esa mutación diabólica llamado evangelio de la prosperidad, en el que todos consideran a un Dios que está interesado en que sus hijos solamente sean ricos financiera, física, que sean exitosos en este mundo. Y algunos pretenden tomar esta porción en la que Dios le habla a Salomón diciéndole que le pida lo que quiere, y la hacen suya, como si ellos fuesen Salomón, no como si fuese ese mismo el momento. Pero por estos días, en estas fechas que vivimos hoy, estos últimos domingos del año, veremos a muchos haciendo declaraciones, promocionando mensajes en el que Dios va a dar un nuevo año de logros, un nuevo año de éxitos, de empoderamiento y de otro tipo de vanidades que no son en realidad lo que la Biblia presenta, mintiéndose ellos y mintiendo a los demás de que Dios está interesado solo en llenar billeteras, aunque el alma esté podrida. Salomón en realidad escuchó lo que muchos quisieran escuchar. Pero aunque algunos lo digan, que Dios le ha susurrado a sus corazones o profetizado por medio de boca de otros, en realidad estas palabras fueron solo para Salomón. Pide lo que quieras que yo te dé, le dijo Dios. Y la respuesta de Salomón es una oración que quiero dividir en 3 partes. Vamos a encontrar en esta oración una descripción, un reconocimiento y una petición. Una descripción, un reconocimiento y una petición. Avancemos a la primera, una descripción. El lenguaje de Salomón
Es un lenguaje de adoración por completo y es lo que nos da la categoría de oración. No solamente le estaba dando una respuesta a Dios, sino que él estaba orando y adorando al Señor, porque está revestido de honra, de gloria, de veneración, todo lo que él dice. Él se dirige a Dios con todo el respeto, adorándole y expresando una adoración. En esta descripción que hace Salomón, primero describe quién es Dios y luego lo que Dios ha hecho. Él dice que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso y que Dios es fiel. Es la manera en que Salomón contesta a la petición de Dios que ¿qué quiere? Él expresa que Dios es misericordioso, poderoso y fiel. Al momento de venir a la presencia de Dios en oración, ¿qué debería salir por nuestros labios sino el reconocimiento de la misericordia, el poder y la fidelidad de Dios? Muchas veces nuestro corazón se apresura considerando que las puertas del cielo se abren solo para escuchar las peticiones, que no hay forma en que podemos presentarnos delante de Dios sino solo trayendo aquel pliego de necesidades que queremos que Dios cumpla. Pero es bueno recordar, mi hermano, que aún en aquella oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro propio Señor Jesucristo empezó exaltando la grandeza del Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay un reconocimiento de la gloria, el poder del Padre. El salmista dice en el Salmo 92, versículo 1 y 2, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Si quisiéramos nosotros expresar nuestra gratitud a Dios, deberíamos recordar esto que dice Salomón, que dice David: Dios es misericordioso, poderoso y fiel. Son los atributos que constantemente se exhiben en los personajes bíblicos que elevan oración a Dios. Usted lo va a ver en la oración de Daniel, en la oración de Nehemías, aún en el Nuevo Testamento también muchos hacen oración a Dios y recuerdan que Dios es misericordioso, poderoso y fiel. Por recordar la de Nehemías en el capítulo 1 de su libro, versículo 5, dice: y te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Una y otra vez se expresa entonces que Dios es misericordioso, poderoso y fiel. Pero Salomón no solamente expresa en esta oración y reconoce, hace una descripción de quién es Dios, sino lo que Él ha hecho. Él también dice que Dios ha obrado tanto en el pasado como en ese preciso momento en el que se encontraba dirigiéndose a Salomón. Él dice, y Salomón dijo, versículo 6 de Primera de Reyes 3. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Salomón agradece la misericordia, el poder y la fidelidad de Dios, pero que mostró en el pasado con su padre David. Y esto es algo que nos dice mucho en cuanto a las oraciones. Casi siempre pensamos que nuestras oraciones tienen como propósito o como, digamos, personaje central de la misma nosotros. Que somos nosotros los que damos gracia, que somos nosotros los que pedimos, que somos nosotros los que alabamos. En esta oración, Salomón empieza reconociendo la grandeza de Dios, pero después ¿qué pasa? A hablar de su Padre y de la misericordia, el poder y la fidelidad de Dios que mostró en su Padre, aquel que ya había muerto.
Esta oración de gratitud, entonces, Salomón expresa todo lo que Dios había hecho con su padre en el pasado, cómo Dios mostró su bondad. Y en realidad debemos considerar esto, mi hermano. Si Dios no hubiese mostrado su misericordia en el pasado, no habría un presente. Y Salomón entiende esto. Si Dios no hubiese extendido su misericordia a su padre, su bondad, su poder, su fidelidad, él no sería rey en ese instante. Debemos reconocer el cuidado de Dios a lo largo de toda nuestra historia. Él nunca nos ha dejado solos, porque nunca dejó solo a sus hijos en el pasado. Él siempre los cuidó. Es más, si hoy estamos en este lugar adorándole a Él, es porque fue fiel en el pasado. Porque preservó la predicación de algunos hombres en el pasado, hizo fructífera la vida de oración y de piedad de otros en el pasado, dotó de poder, de pasión, de valentía a otros en el pasado. ¿Por qué no empezar nuestras oraciones también reconociendo cómo la misericordia de Dios se ha mostrado en los que nos antecedieron? Porque gracias a esa misericordia nosotros estamos aquí hoy adorando al Señor. Deberíamos, mi hermano, reconocer todo lo misericordioso, bondadoso y fiel que ha sido el Señor. Fíjese que Salomón entiende que Dios es el que ha hecho todo eso, no solamente en el pasado, sino en su presente. Él dice claramente que es Él, que es Dios quien lo ha puesto a él, a Salomón, en ese lugar. El apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Salomón entiende que si ahora está ocupando el trono de David su padre, que es el rey, no es sino porque la misma misericordia que estuvo con su padre también le está acompañando a él. Y sea cual sea la situación que nosotros vivimos, mis hermanos, no debemos reconocer lo mismo aquel Dios de misericordia del pasado, que extendió su bondad sobre nuestros hermanos, también extiende su bondad y su misericordia el día de hoy. Y si estamos en este lugar, si seguimos con vida, si todavía hay fe en nuestro corazón, es por su misericordia y debemos agradecerle. De manera que Salomón hace una descripción de los maravillosos atributos de Dios, del obrar de Dios en el pasado, pero también del obrar de Dios en el presente. A muchos les urge orar para presentar los pliegos de peticiones a Dios, pero hasta este momento lo que está haciendo Salomón es adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en el pasado y en este presente. Por eso decía al comienzo que todo nuestro corazón siempre anhela, y algo particular es que nuestras oraciones siempre van a evidenciar lo que anhela ese corazón. Escucha a un cristiano orar y sabrá qué anhela ese corazón. Por eso es que cientos y miles de personas reunidos en un lugar para estar reclamando dineros y posesiones. ¿Qué creen usted que anhela ese corazón? Sino solamente bienes materiales de este mundo. Y Dios es un mero instrumento para ello. Salomón expresó toda esta adoración en este primer punto, en esta clara descripción. Quiero pasar al segundo, y es el reconocimiento que Salomón hace en esta oración. El versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. En esta oración entonces, Salomón pasa de la majestad de Dios a la insuficiencia que él mismo tiene. Note cómo es muy claro Salomón en reconocer lo que él es delante de Dios. Hace un reconocimiento y empieza anunciando que él no es como su padre. Está claro puesto que exhibe unas virtudes particulares en David
Y dice que ellas no están en él, no las expresa para con él. Dice Salomón, dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Note entonces cómo Salomón no se ve igual que su padre. Él no se considera superior a su padre. Él reconoce que su padre era un hombre de verdad, de justicia, de rectitud en su corazón. Pero ninguna de estas cualidades se mencionan sobre sí mismo. Él no las atribuye a él. Por tanto, es una oración humilde. Él no se presenta delante de Dios diciendo que es esto o aquello, hablando entonces de ciertas cualidades para de alguna manera que éstas sean reconocidas por Dios. Él no se reconoce superior a su Padre. ¿No es esto lo que dice también el apóstol Pablo, invitándonos en Filipenses capítulo 2, versículo 3? Nada hagáis por contienda o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aún en oración entonces Salomón expresa que su padre era superior a él. Pero después pasa a describir lo que en realidad sí es. Dice que no es igual a su padre. Ahora va a describir lo que él sí es. Dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Resalta tres aspectos de sí, diciendo primero que es joven. Se estima que el nacimiento de Salomón fue en el año 988 antes de Cristo. Y se cree que él comenzó a reinar en el año 65 antes de Cristo, 965. Calculando, podríamos nosotros asegurar entonces que Salomón tendría unos 22 años en este momento, cuando ya era rey y cuando Dios está diciendo, pide lo que quieras. Piense usted, un joven de 22 años, escuchando al Dios poderoso decirle, pide lo que tú quieras. ¿Qué harían ustedes, jóvenes? Pero se refiere Salomón a su juventud y ve su juventud como un impedimento para hacer algo bueno. Y más que hablar de él en su orden cronológico, de hablar de sus 22 o 23 años, lo que en realidad está expresando Salomón es que es inexperto, que no sabe cómo conducirse en los asuntos del reino, guiado por la voluntad de Dios. Y él nació en un palacio y él creció viendo a David, su padre, gobernar con rectitud, con justicia, como él mismo lo expresa. Pero dice, yo soy joven. Reconoce muy bien delante de Dios cuál es su estado. Dice que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No expresa ninguna ventaja entonces Salomón, ni siquiera sobre nosotros. Y podríamos nosotros asegurar que igual que Salomón todavía somos inmaduros. Todavía no sabemos ni entrar ni salir, se nos hace difícil. Somos miopes en cuanto a la voluntad divina. Lo que conviene a nuestra alma todavía no lo logramos comprender con exactitud y mucho menos buscarlo, desearlo, ir por ello. Esta oración expresa de verdad una humildad en el corazón de Salomón. En él no había orgullo, no se reconocía como grande o capaz. ¿Recuerdan aquel ejemplo que dio el Señor Jesucristo en Lucas 18:11? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Salomón estaba haciendo esto. Delante de Dios estaba diciendo: soy joven, no sé cumplir tu voluntad, no sé entrar, no sé salir, reconociendo en todo momento su condición delante de Dios en oración. Hasta este momento entonces Salomón expresa toda la grandeza de Dios, el obrar de Dios en el pasado, en el presente, y cuando se mira a sí mismo, lo único que dice es: soy insuficiente para esta tarea. Lo tercero que reconoce, no solamente que es joven, y lo segundo que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, sino que reconoce que él es siervo de Dios. Ahora pues, Jehová Dios, tú me has puesto a mí, no dice el hijo del rey David, a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Todos nosotros, si somos genuinos en nuestras oraciones, y deberíamos serlo, si somos sinceros en nuestras oraciones, deberíamos reconocer que no somos capaces, que por nuestras propias fuerzas no somos capaces, que no podemos, que nos falta todavía mucho, que hay tanto que hacer, todavía tanto que cambiar, tanto que dejar atrás. Pero también, y debería ser nuestra oración, que junto al reconocimiento de nuestra incapacidad, podamos nosotros con toda sinceridad sumarnos a la oración de Salomón y decir: Señor, somos tus siervos, con muchas necesidades, con enormes falencias, con una incapacidad que es notoria, pero tus siervos. Y esto cambia todo de verdad. Porque Salomón está diciendo que él no es capaz, pero que está esperando instrucciones. Que es un esclavo, que vive para el Señor, que vive para su voluntad, que hará lo que Dios manda. Esta es la mejor posición en la que nosotros pudiésemos estar. Y esto da lugar a su petición, que es el tercer punto y el último de este sermón. Entonces él ha hecho una clara descripción, un reconocimiento, y ahora va a ser una petición. Y debe en nuestra mente y en nuestros oídos retumbar esas palabras. Dios diciéndole a Salomón: pide lo que quieres. Y él dice lo siguiente, versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La petición entonces que presenta ahora Salomón fue formulada en consecuencia lógica a todo lo que él había orado hace un momento. Si Dios es misericordioso, poderoso y fiel, Él ha guardado el pacto y sigue guardando a su pueblo. Si Él se ve a sí mismo como joven, incapaz de entender lo bueno y lo malo, entonces ¿qué debe pedir Salomón? Claramente no es prosperidad, salud, que sus enemigos estén bajo sus pies. Y esta es la parte de la secta de la prosperidad que no tocan, que no enseñan. Al único que Dios le dijo: pide cualquier cosa, no vio el dinero como algo apropiado para pedirle a Dios. No vio la fortaleza de un ejército como algo apropiado para pedirle a Dios. Se dice que Salomón, después de esta oración, fue el hombre más sabio. Pero veo mucha sabiduría en este momento. Sabiduría es venir delante de Dios y pedir lo adecuado. Y Él está pidiendo lo adecuado. Él está reconociendo lo que Él es, quién es Dios y lo que en realidad necesita de Dios.
¿Recuerda usted aquella instrucción que luego dará el mismo Salomón a su hijo, que presenta al inicio del libro de Proverbios como el propósito por el cual se escribió este libro? En Proverbios 1, versículo 1 en adelante, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Este es el propósito. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Claramente entonces Salomón entendía algo. Lo que debía pedir era en realidad lo más importante. Así que hacia allá se extiende su petición, hacia lo que en realidad necesita. Ahora note que Salomón, en esta petición que está haciendo delante de Dios, entiende en dónde radica su incapacidad. ¿Cuál es su mayor problema? Él dice: da a tu siervo un corazón. Salomón entendía que el problema era su corazón, que lo hacía incapaz de discernir lo bueno y lo malo era su corazón. Más allá que su edad, más allá de sus acciones, su corazón. El Señor Jesucristo dijo: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Cristo enseñó muy bien que el corazón es el problema, y Salomón lo entendía. Necesito un corazón nuevo para poder servirte, amarte, obedecerte. Oh, mis amados hermanos, si tú y yo dimensionáramos con mayor frecuencia la necesidad que tenemos de un corazón que constantemente sea moldeado conforme a la palabra de Dios, esa sería nuestra primera petición. Señor, danos un corazón conforme a tu voluntad. Danos un corazón que te sirva, un corazón que anhele cada día conocerte más. Como Salomón, Señor, danos un corazón. Da a tu siervo un corazón. Lo segundo entonces es que él entiende lo que es incapaz de hacer. Salomón dice que no sabe juzgar ni discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿para qué pedir oro, joyas, bienes materiales, riqueza de este mundo, si nuestro corazón no sabe y no entiende el valor que tienen los bienes materiales? Pon riqueza en un corazón regenerado y entenderá que ésta debe ser utilizada para darle gloria a Dios, para servir a otros, para promover el evangelio y la extensión del reino de los cielos. Pero pon riqueza en un corazón impío y amará las riquezas más que todas las cosas y no hará nada bueno con ellas. Salomón entonces no pide bienes materiales. Él expresa que su corazón necesita discernir, saber lo bueno y lo malo. Salomón anhelaba agradar a Dios y hacer lo correcto ante sus ojos con rectitud. Por ello pide a Dios que le dé un corazón entendido. Cristo dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entienda algo, mi hermano. Aunque esta petición de Salomón vino como respuesta al ofrecimiento que Dios le hizo solo a él, brotó de su corazón en realidad en ese momento, movido por el Espíritu Santo, lo que en realidad necesitaba. Tú y yo, mi hermano, debemos reconocer que si algo necesita nuestro corazón es que el Espíritu Santo more en él. Hoy, por los méritos de Cristo nuestro Señor al morir en la cruz,
Se han abierto los brazos de gracia para todos nosotros. La misericordia de Dios se ha extendido. Y es una verdadera necesidad que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Esa es nuestra verdadera necesidad, porque sólo así nuestro corazón podrá entender lo que es correcto, lo bueno y lo malo, lo que no es agradable a los ojos de Dios. Pero si no pedimos eso, mi hermano, vamos a pedir solo vanidades. David dijo: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Algunos han tomado este texto también para asegurar que Dios está prometiendo conceder peticiones a todos los hombres. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué pedirá un corazón que solo se deleita en Dios? Lo que pedirá es más de Él cada día. Un corazón que se deleita en Dios no cambiará ese Dios por un bien material, por la compañía de los hombres. Créame entonces, mi hermano, que la petición que debe hacer nuestro corazón no es otra, sino que nos deleitemos en Él y que cada día que pase nuestro buen Señor sea más manifiesto en nosotros. Veamos la oración de Salomón como aquella que debemos hacer tú y yo, pues apunta a nuestra verdadera necesidad, un corazón entendido para hacer lo bueno, para agradar solo al Señor. Muchos elevarán oraciones a lo largo de estos días, considerando entonces que serán oídas por Dios. La invitación que hacemos como iglesia es que al momento en que nosotros oremos, recordemos cuál es nuestra condición. Recordemos a ese Dios misericordioso, nuestra verdadera necesidad, y como Dios ha prometido que si venimos a Él pidiendo sabiduría y al Espíritu Santo, no se nos será negado nunca. Demos gracias al Señor.